Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Con el programa nuclear iraní en el centro de las discusiones, este miércoles Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca. El encuentro tendrá lugar tras la última ronda de negociaciones entre Washington y Teherán. Un grupo de 10 mineros en el estado de Sinaloa se ha convertido en el nuevo rostro de la violencia en México. 5 de ellos fueron encontrados sin vida, mientras las autoridades indicaron que personas detenidas por el caso revelaron que los trabajadores fueron confundidos como miembros de una banda enemiga. El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa ya está en su casa cumpliendo prisión domiciliaria. Así lo confirmó su familia después de que el político fuera reaprendido a tan solo horas de haber sido excarcelado. Iniciamos en Estados Unidos. Con el programa nuclear iraní en el centro de las discusiones, este miércoles Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca. Será el 7º encuentro entre los líderes de Estados Unidos e Israel desde que el republicano regresó a la presidencia en enero y ocurrirá tras la última ronda de negociaciones entre Washington e Irán celebrada el pasado viernes en Omán. En tanto, el gobierno de las ayatolás dice querer seguir negociando con la Unión Americana y pidió a la Casa Blanca desmarcarse de la influencia de Tel Aviv. Diego Bassani nos trae los detalles. Israel perfila su punto de vista sobre las negociaciones con Irán. Este martes, al momento de partir hacia Washington para entrevistarse con Donald Trump, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que en el centro de la agenda estarán los intereses de su país con respecto a las charlas entre la República Islámica y Estados Unidos. En este viaje discutiremos una serie de temas, Gaza, la región, pero por supuesto, ante todo, las negociaciones con Irán. Le presentaré al presidente nuestras opiniones sobre los principios de las negociaciones, principios que considero importantes no solo para Israel, sino para cualquiera en el mundo que desee la paz y la seguridad en Oriente Medio. Entre tanto, desde Teherán, el gobierno de los ayatolás informó que los diálogos con Estados Unidos realizados en Omán se centraron en el panorama general y advirtió que una de las dificultades para negociar con la Casa Blanca es su estrecho vínculo con Israel. Uno de los problemas fundamentales de la política exterior estadounidense en la región de Asia Occidental es precisamente su alineamiento y obediencia en las exigencias del régimen sionista, que sabemos que ha sido el principal impulsor de la inseguridad y los problemas de seguridad en nuestra región durante las últimas 8 décadas. A su vez, según el ejecutivo iraní, el asesor del líder supremo, Ali Larijani, viajó a Omán este martes para hacer seguimiento a las consultas regionales. Posteriormente, el enviado de los ayatolás se dirigirá a Qatar en búsqueda de apaciguar el temor de varios países de la región de una posible guerra entre la República Islámica y Estados Unidos. Continuamos en Canadá. Al menos 9 personas perdieron la vida tras un tiroteo en una escuela de la localidad Thunder Ridge, ubicada en la provincia de Columbia Británica. Según informó la Real Policía Montada de Canadá, 7 personas fueron abatidas en la escuela secundaria y otras 2 encontradas muertas en una vivienda. El atacante también fue encontrado muerto a causa de lo que parece ser una herida autoinfligida. Al momento se desconoce la identidad del autor y el móvil de lo que llevó a cometer este crimen. Sin embargo, en este momento las autoridades dan una rueda de prensa sobre lo sucedido. En otros temas, un grupo de 10 mineros secuestrados en el norte de México el mes pasado podrían haber sido confundidos con miembros de un grupo criminal rival. Así lo informó el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, después de que las autoridades interrogaran a los sospechosos de este caso. Los cuerpos de 5 mineros fueron encontrados en una fosa e identificados. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. En esta iglesia de Sombrerete, Zacatecas, familiares y amigos despiden a Ignacio Salazar Flores, uno de los recientes rostros de la violencia entre cárteles de la droga en México. Pues en nuestro país no nos ayudan, nadie hace nada por esta situación y cada vez estamos peor. Pues en esta ocasión nos tocó despedir a un gran amigo, familiar, y pues sí, estamos muy tristes. Esperemos que en algún momento se les haga justicia a él y a todas las personas. Ignacio es uno de los 10 mineros que fueron secuestrados a finales de enero en el estado de Sinaloa. Las autoridades recuperaron 10 cuerpos en la zona del secuestro, pero solo han identificado a 5 de ellos.
El secretario de Seguridad de México, Omar García, anunció el martes que el ejército arrestó a 4 personas presuntamente responsables del crimen. Los capturados pertenecen a los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos del excapo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán. Los Chapitos están en conflicto con los Mayos, que son herederos del capo Ismael El Mayo Zambada, lo que sugiere que los mineros fueron confundidos con esta facción. La presidenta de México ofreció asistencia al sector minero. Es importante estar en contacto con las distintas empresas mineras de nuestro país, pues para poder escuchar sus planteamientos y en todo caso ofrecer el apoyo que se requiera. Más de 1,000 soldados, incluidos marines de élite, han sido desplegados en Sinaloa para intentar localizar a los mineros desaparecidos. En Venezuela, el político opositor Juan Pablo Guanipa ya está en su casa de Maracaibo cumpliendo arresto domiciliario, con grillete electrónico bajo custodia policial y con la prohibición de publicar en redes sociales o hablar con medios de comunicación. Así lo describió su hijo Ramón, quien a través de su cuenta de X anunció su paradero. Guanipa fue reaprendido el lunes a tan solo horas de haber sido liberado por el chavismo. Y esta noticia se registra el mismo día que se aplazó el debate y aprobación de la ley de amnistía que fue propuesta por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos habló del proceso legal de Guanipa desde Caracas. Hola, ¿qué tal? Una detención que ha sido denunciada como arbitraria. Él fue excarcelado el pasado 8 de febrero y sobre él solo pesaban 2 medidas, así se podía leer en su boleta de excarcelación, que era presentación ante tribunales cada 30 días y prohibición de salida del país. Lo primero que hizo Juan Pablo Guanipa al salir de prisión fue ir a las distintas cárceles, acompañar a los familiares de otros presos políticos para exigir la liberación de todos. Hizo una caravana de motos en la que dirigentes políticos que también habían sido liberados como Jesús Armas le acompañaron. Horas después de que esto sucediera y que concediera algunas entrevistas a los medios de comunicación en los que exigía libertad para todos y a no cesar en la lucha por la restitución de la democracia en el país, sus familiares denunciaron que sujetos fuertemente armados lo interceptaron, se lo llevaron, lo desaparecieron. Y no fue sino hasta horas después que se conoce el comunicado del Ministerio Público en el que se asegura que se le revocan las medidas sustitutivas de libertad por haber violado estas condiciones. Sin embargo, él no tenía prohibición de declararle a los medios de comunicación ni participar en manifestaciones públicas. Se sabía de manera extraoficial que estaba en la Comandancia Nacional de Mari Pérez, pero ya esta mañana su familia pudo confirmar que finalmente llegó a su residencia en Maracaibo, Estado Zulia, como lo decías, para continuar bajo arresto domiciliario, pero además tiene un grillete electrónico en el tobillo y ahora sí tiene expresamente prohibición de hablar ante los medios de comunicación y prohibición incluso de publicar ante redes sociales. De Venezuela vamos a Ecuador. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido. La fiscalía de alguna manera lo acusa de presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Otras 10 personas fueron detenidas junto al político, entre ellos sus 2 hermanos. La defensa legal del mandatario local señala que se trata de una persecución contra uno de los principales críticos de la administración de Daniel Noboa. Y en otro orden de ideas, ante el bloqueo impuesto por Estados Unidos para que los países envíen combustible a Cuba, los residentes tuvieron que acudir a soluciones rudimentarias o tecnológicas para poder satisfacer sus necesidades. Desde carbón hasta paneles solares, los cubanos usan su ingenio para garantizar servicios. Valentina Torres Sánchez tiene el reporte. En Cuba avanzan las medidas para enfrentar la escasez de combustible, mientras el gobierno favorece el teletrabajo y el estudio virtual, además de menos vuelos internos. Los residentes de la isla acuden a alternativas para enfrentar el desabastecimiento. Como dice uno, se apretó el zapato, más de lo que estaba, y entonces ya hay que salir para la calle a buscar carbón, que no queda de otra. Una de las vías, porque el presupuesto no alcanza para comprarse una planta eléctrica, una batería de esta de CoFlow o algo de eso, y entonces esta es la vía más asequible al bolsillo, que tampoco es tan barato, pero por lo menos resuelve y se puede cocinar. En otros puntos, la instalación de paneles solares es la solución para generar esa preciada electricidad. Con toda la crisis que hay, y ya estas últimas semanas y últimos meses atrás, lo que ha sido es increíble la cantidad de demanda que hay. Es justamente lo que ocurre en esta casa de atención a personas mayores. Y hemos buscado una estrategia para dar más calidad de vida a los abuelos en cuestión de los alimentos, porque se iba la corriente y ya se quedaba la comida a medio hacer.
Como consecuencia de la falta de petróleo, el gobierno raciona con cuidado el combustible, lo que ha hecho que en cuestión de horas los precios del transporte aumenten y cada vez haya menos taxis circulando por la ciudad o buses por las carreteras nacionales. Hace semanas que no llega combustible a Cuba, luego de que Donald Trump anunciara aranceles para las naciones que enviaran crudo. A la crisis se unen los impactos tangibles al turismo, lo que también reducirá la entrada de divisas. De regreso en Estados Unidos, las políticas de detención y deportación de la administración de Donald Trump continúan atemorizando a los migrantes que están en el país. Una familia hondureña que vive en el estado de Minnesota lleva un mes escondida en su casa y sus vecinos vigilan a las patrullas del ICE. Aquí les contamos la historia. A excepción de su hijo menor que nació en Estados Unidos, todos los miembros de esta familia de la ciudad de Freadley, en Minnesota, solicitan asilo procedentes de Honduras. Ambos padres han dejado sus trabajos por ahora. El padre vio cómo los agentes del ICE arrestaban a sus compañeros de trabajo, mientras que el restaurante donde trabajaba la madre cerró después de que se llevaran a uno de los empleados. Ella también tuvo que enfrentarse a los agentes. Miré que un carro muy extraño se me pegó mucho. Mi niña, María José, todavía no tengo sus papeles de ella, no tengo ni un pasaporte ni nada que me diga que es mía y pues tengo miedo a que me la quiten. Dependen de la ayuda de la escuela de sus hijos y de la iglesia para salir adelante. Un tercio de los casi 3,000 niños que hay en Minnesota no han asistido a clase desde que se incrementaron las patrullas en enero. No hay palabras, fue porque ver sufriendo a tus hijos que quieren salir por un helado es algo que uno como padre, aunque uno quiera, pero no puede, pues, no hay palabras. Brenda Lewis, que supervisa las escuelas de la zona, patrulla las calles 2 veces al día para asegurarse de que los agentes no sigan a los niños de camino a clase y de vuelta a casa. Solo quiero que no estén aquí afuera. Becky Ringstorm fue detenida luego de seguir a un vehículo del ICE. Seguí preguntando si estaba detenida. Les dije que quería que me leyeran mis derechos. Pregunté de qué se me acusaba, por qué me sacaban del vehículo. No respondieron a ninguna de estas preguntas. Aún no se ha fijado la fecha del juicio, pero ella insiste en que sus patrullajes deben continuar. Continuamos en Colombia. Este martes, tras varias horas de incertidumbre, las fuerzas militares colombianas informaron sobre el hallazgo de la senadora Aida Quilcue, quien habría sido víctima de un secuestro en el departamento del Cauca. Según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tanto la congresista como su grupo y equipo de seguridad están bien y la camioneta en la que viajaban al momento del rapto fue encontrada abandonada en una carretera. El hecho ocurre a pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. No se identificaron, pero sé que era un grupo armado, fuertemente armados. Desafortunadamente nos cogieron en un sitio bastante solo y bueno, pues nos llevaron, pero ya estamos a salvo. También en Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció un supuesto plan para atentar contra su vida. Desde la ciudad de Montería, en el Caribe colombiano, dijo que el supuesto plan le impidió llegar desde el lunes al departamento de Córdoba por temor a un ataque contra el helicóptero en el que viajaba con sus hijos. El mandatario debía de llegar ahí para atender la tragedia desatada por las fuertes lluvias e inundaciones que han provocado la muerte de más de una decena de personas y afectado a decenas de miles de familias. Vengo en 2 días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar 2 horas, porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar. Pero ni siquiera los donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque temía que el helicóptero lo iban a disparar. Con mis hijos también. Y hice lo que sé hacer, entonces cogimos mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué y vengo así.
Para finalizar, el pasado mes de enero fue el más lluvioso en el último cuarto de siglo en España. Así lo confirmó la Agencia Estatal de Meteorología del país. Excluyendo a las islas, en la España peninsular, cayeron 119 milímetros de agua, lo que representa un 185% por encima del promedio de los meses de enero. Las cifras ratifican lo que ya han vivido los ciudadanos afectados y especialmente en Andalucía, pues el país ha sido golpeado por 7 tormentas en lo que va de este 2026. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.